¿Cómo saber si un sueño es la realidad, y si la realidad solo es un sueño? Creepypasta 1. Pesadilla. Todo iba normal, hasta que apareció. Ya no puedo ni quitármelo de la cabeza. Maldita sea, ¿quién eres? ¿Qué quieres? ¿Y para qué me molestas? Ya no sé qué hacer, me sigue a dónde voy, no puedo sacármelo de encima, no puedo tomar una ducha sin sentir su presencia, no puedo ir a la cama, sin sentir su respiración en mi oído. En esta carta, deja que te cuente lo que pasó, para que entiendas por qué hago lo que estoy haciendo. Todo empezó un martes. Era junio, y ya estábamos en clases. Era un día normal, todos estábamos en clases cuando entró la maestra. Saludamos, y nos sentamos en nuestros puestos. La maestra nos dijo que nos daría tarea, y que podíamos traer un informe a libre elección. Mi amigo Roberto me dijo que tenía un buen tema para traer, lo que no me sorprendió, ya que él tenía una habilidad para crear cada clase de historias, que de vez en cuando, te dejaba con la intriga de qué iba a pasar. Yo tenía muchos proyectos en mente, y también cómo los iba a hacer, pero nada concreto en ese entonces. Después de la clase, me puse a conversar acerca de qué iban a hacer mis amigos, pero en realidad, nadie estaba interesado en hacer la tarea. Al final del día, cuando terminaron las clases, salí a la cafetería a comprar algo para comer, ya que estaba realmente hambriento, y en el camino, pude ver a un compañero, realmente no recordaba su nombre, ya que él era muy callado, y nunca hablaba con nadie. Estaba sentado, solo, comiendo un sándwich de jamón. Solo me llamó la atención verlo, pero nada más. Pasé por la cafetería, y me compré un paquete de comida chatarra. A la vuelta, no le vi por ningún lado. Quizás se había ido, no lo sé, yo solo me dirigí a la salida. Mi casa quedaba algo lejos, pero no tanto como para irme en un transporte público. Me iba caminando todos los días, como siempre. Pasaba por diferentes calles, y veía diferentes casas, como lo hacía todos los días. Maldición. Ese día llegué a mi casa, todo bien, saludé a mi madre, y subí a mi cuarto. Me cambié de ropa, ya que la camisa que llevaba, me estaba dando un calor que me sofocaba. Ya eran las 6 de la tarde, y las nubes comenzaban a tapar la luz del sol. Tomé mi computadora, y traté de pensar en un tema para mi informe, ya que tenía que entregarlo 2 días después. Busqué desde el deporte, hasta la política, pero nada llamaba mi atención. Buscaba y buscaba, pero nada me llamaba la atención realmente. Le debí mi concentración, a que no había comido, y que quizás, mi cerebro necesitaba comida. Eran eso de las 8, cuando bajé a cenar. Mi madre tenía pollo, acompañado con papas fritas, realmente delicioso. Al sentarme, pude apreciar, que el jugo que estaba en mi vaso, tenía un aspecto verdoso, tal así como si estuviera podrido. Le pregunté a mi madre, pero ella respondió que era porque la fruta estaba madura, y no tenía por qué preocuparme. Al terminar la comida, subí al baño, lavé mis dientes y me fui a dormir. Recuerdo que esa noche, estaba realmente oscuro, ya que las luces de la calle, estaban apagadas. Al entrar a la cama, comencé a pensar sobre el chico, y sobre por qué sería así, si quizás tenía problemas en su casa, no lo sé, solo me intrigaba. El cansancio me ganó. Esa noche, soñé con el chico. Soñé que entraba en la sala, y esta estaba vacía. El chico estaba sentado en el último asiento, solo, y estaba llorando. Me acerqué hacia él, lentamente, y le preguntaba, si es que estaba bien. Pero él solo sollozaba en silencio. Mientras me iba acercando a su lado, el llanto aumentaba, y el cielo comenzaba a llenarse de nubes. Le pregunté varias veces, pero él solo sollozaba. Llegué a su lado, y le pregunté si es que necesitaba ayuda. Lo sacudí del hombro, él giró su cabeza, me miró con sus ojos profundos, y me dijo: «Viene a por mí». Desperté de un susto. Mi habitación estaba oscura, y la luz de la luna, era mi única compañía. Pensé que solo era una pesadilla, que solo era eso. Vi el reloj que estaba a mi lado, y marcaba las 4 de la mañana, y decidí volver a dormir. A la mañana siguiente, me levanté a eso de las 6 de la mañana, con algo de sueño, ya que había dormido muy mal. Me vestí, tomé mi desayuno, y me dirigí a la escuela.
Era un día nublado, y hacía algo de frío. Al llegar, a eso de las 8 de la mañana, entré a nuestra sala, y aún no había llegado nuestra maestra, así que tuvimos un tiempo para conversar. Conversaba con mis amigos acerca de qué iban a hacer este fin de semana y cosas así, sobre cosas como cuando iban a hacer una fiesta, ya sabes, cosas de chicos. El chico de mi pesadilla, no había llegado todavía. Unos minutos después, entró la maestra a la sala, pidiendo disculpas por el retraso. Pasó la lista a eso de las 8:30, y aún el chico no había llegado. Llegó el recreo, y todos salimos al patio. Me preocupaba de por qué no había llegado, pero en realidad, nunca había hablado con él, así que no me preocupaba demasiado. Luego, en clase de historia, a eso de las 9:20 de la mañana, el chico llegó muy tembloroso, saludó a la maestra, y le dirigió a su asiento. Se le notaba muy asustado, estaba pálido, y tenía unas tremendas ojeras. El resto de la clase estuvo muy callado. Recuerdo que cuando llegó el recreo, él se quedó en la sala, mientras todos salían. El maestro le preguntó de por qué no salía, pero en ese entonces, yo ya estaba afuera. Ese recreo, lo vi sentado en una banca, solo con los ojos cerrados, no estaba durmiendo, ya que veía cómo movía la boca, tal como si estuviera diciendo algo, en voz baja. A la vuelta, en clase de matemáticas, el chico parecía paranoico, ya que tenía los ojos cerrados, y seguía diciendo palabras que no entendía, pero pareciera como si estuviese gritándole a algo, no entendí muy bien. Tomé mis cosas y me senté a su lado. Le pregunté si es que estaba bien, y él me dijo que no le molestara, yo le hice caso, no quería molestarlo, ya que era realmente raro. Me devolví a mi asiento, y me puse a hacer la tarea que dio el profesor. El resto del día estuvo igual. Al llegar a mi casa, recordé la tarea del informe, y sobre qué tenía que entregarla mañana. Comencé a buscar un tema, ya eran eso de las 7 de la tarde, así que me hice un tema al azar, solo con tal, de tener una buena calificación. Terminé el informe, y lo guardé en una carpeta, a eso de las 8:30 de la tarde. Mi madre me dijo que fuese a cenar, y pude notar que el mismo jugo estaba allí, pero no me preocupé. Comí algo apresurado, ya que no había comido nada en horas, y finalmente me fui a dormir. Ese día, apagué la luz, y la oscuridad llenó la habitación. Entré en la cama, y me puse a dormir. Esa noche, fue peor. Soñé que me encontraba en un pasillo largo, que al parecer era de la escuela. Al final había una puerta, que decía salida. Comencé a caminar, y no tardé en sentir un llanto. Volteaba para todos lados, pero no veía nada. Comencé a apresurarme, pero cada vez, sentía el llanto más fuerte. La puerta parecía alejarse, y correr, no resolvía las cosas, sentía los llantos cada vez más cerca, pero en realidad, no había nada. Finalmente volteé. Una sombra, parecía un adulto, estaba parado allí. Le pregunté quién era, y él me dijo, no podrás escapar. Esa noche desperté asustado, y empapado por el sudor. Vi hacia todos lados, y no vi nada más que oscuridad. Revisé el reloj, y eran las 5 de la mañana. Decidí quedarme despierto hasta que tendría que ir a la escuela. Esa mañana, al ir a la escuela, el clima estaba realmente frío, y el cielo completamente nublado. Solo sentía el viento en mi cara. Frío. Mucho frío. Al llegar a la escuela, entré a la sala, y solo me senté en mi puesto. No quise hablar con nadie. Solo pensaba en aquella pesadilla. Miré el puesto del chico, y vi que aún no había llegado. Llegó el maestro, y todos saludamos. Fue una clase normal, todo tranquilo. Al llegar el recreo, salimos al patio, y pude notar una presión en mis hombros, quizás no había dormido bien. Ese pesar me siguió todo el día. En la siguiente clase, la maestra nos pidió la tarea que había pedido. Abrí mi mochila, y saqué la carpeta. Todos entregamos los informes. 5 minutos después llegó. La maestra le preguntó por qué había llegado tarde, pero él solo la saludó, y se dirigió hacia su puesto. Le preguntó sobre su tarea, pero él no respondió. Solo estaba sentado, inmóvil. La maestra le volvió a preguntar. Él solo negó con la cabeza.
La maestra le dijo de por qué no lo había traído, pero él solo negaba con la cabeza. Todos quedamos asombrados. La maestra lo anotó en el libro de clases. A él no pareció importarle. Tomé mis cosas y me senté a su lado. Esta vez, sentí una presión cada vez más fuerte. Le dije si necesitaba ayuda con la tarea, que quizás le podría decir a la maestra, pero él solo negaba con la cabeza. Le tomé del hombro, y me miró a los ojos. Tan fríos, y profundos. Me recorrió un escalofrío. La maestra me mandó a mi puesto. Volví con algo de susto. El resto de la clase fue igual, él solo se quedaba allí, inmóvil, y con los ojos cerrados. Al salir al recreo, sentí esa presión sobre mis hombros, que comenzaba a molestarme. En el patio, pude ver que el chico estaba sentado en el mismo lugar, y hacía lo mismo que ayer. Después de un rato, me dieron unas ganas de ir al baño, así que me dirigí rápidamente hacia allá. Al lavarme las manos, pude ver que el espejo estaba algo empañado, y lo limpié con la mano. Allí estaba. Esa sombra. Mi pesadilla. Un escalofrío recorrió mi espalda. Al voltearme, ya no estaba. Se había ido. Quizás fue mi imaginación. Volví rápidamente a la sala de clases. Y me senté algo asustado. Mi amigo Roberto me preguntó que si estaba bien, yo solo le dije que me había dado un susto. Él solo se rió. En toda la clase sentí esa presión en mis hombros, que llegaba a estresarme. La sentía en todos lados a donde iba. Era abrumador. Miré al chico, y él estaba allí, estático, como siempre. Solo pensaba en esa cosa, que al parecer, me estaba siguiendo. Al siguiente recreo fue peor. Al salir, pude notar que la sombra estaba al final del pasillo, y que se encontraba al frente de la puerta que decía salida. Eso me recordó la pesadilla. Me dirigí al patio por la otra salida, pero era igual. Lo veía en cada vuelta, en cada sala, en cada pasillo. Comencé a asustarme. Me la pasé junto a mis amigos todo el tiempo, pero no hablaba, solo quería estar junto a ellos, y no pensar en nada. Mi amigo Roberto, me preguntó si es que estaba bien, y pensé que si le diría que veo a esa cosa, me trataría como un loco, así que le dije que estaba algo cansado, que no había dormido bien. No quedó muy satisfecho, y continuó hablando con los demás. Sentía esa presión más fuerte, cada vez que lo veía. El día entero me la pasé escondiéndome. A la salida fue aún peor. Salí de la escuela, y cuando me dirigía hacia mi casa, pude notar que él estaba en todas las esquinas, en las ventanas de las casas, viéndome, observándome. La presión era realmente abrumadora. Me sentía cansado, asustado, irritado, y confundido. No entendía por qué me estaba pasando esto. Trataba de entender una razón lógica, pero no encontraba una respuesta clara. Al entrar a mi casa, saludé a mi madre, y subí a mi cuarto, como siempre. Quizás con una ducha me sentiría más aliviado, así que entré a la ducha, y me puse debajo del agua caliente. Traté de pensar en otras cosas, de no pensar en esa cosa, que me seguía a todos lados. Pero la presión seguía. Y ahora la sentía más fuerte. El agua recorría mi cuerpo, pero no me aliviaba. Sentí unos pasos, y comencé a asustarme. Tomé una botella que estaba a mi lado, y abrí la cortina rápidamente. No había nada. Pero sentía su presencia. Corté la ducha, me vestí, y me fui a dormir sin cenar. No quería ver a nadie, no quería comer, no quería hacer nada. Esa noche fue peor. Soñé con él. Soñé que estaba corriendo. Corría por las calles, y escuchaba su risa. Su maldita risa. Corría, solo para quitarme su presencia de encima. Miraba hacia atrás, pero no veía nada. Solo escuchaba su risa tras mis pasos. Seguía corriendo, y aún escuchaba su risa. Llegué a mi casa, y abrí rápidamente la puerta. Entré, y corrí rápidamente escaleras arriba. Al llegar a mi habitación, me metí en mi cama. Sentía sus pasos, sentía su risa, sentía su presencia. Comencé a gritar quién era, a gritar que quería, pero él solo se reía, y caminaba hacia mi lado. Pararon los pasos. Ya no escuchaba nada. Había un silencio en la habitación. Salí de la cama, y comencé a buscar entre la oscuridad.
No escuchaba nada, solo el silencio. Hasta que... Hola amigo. No pude ver de dónde venía esa voz. Comencé a preguntar. ¿Quién eres? Soy tu pesadilla. ¿Eres el chico de la escuela? No, solo soy tu peor miedo. ¿Qué quieres de mí? Solo quiero tomar lo que es mío. Yo no te debo nada, le dije. ¿En serio? Nunca hice ningún trato contigo, contesté. ¿Nunca has sentido miedo, miedo a lo que no ves, miedo a lo que no puedes controlar, miedo a lo desconocido? Yo soy el miedo, y el miedo me pertenece. ¿Estás loco? Yo no soy el que buscas, dije asustado. Tú, sientes el miedo, y el miedo soy yo. Tu pesadilla. Desperté asfixiado. Vi para todos lados, y comencé a respirar un poco más lento. Traté de calmarme, y me senté en la cama. Miré el reloj que tenía a un lado, y vi que eran las 4 de la mañana. Me volví a acostar, y traté de pensar en otras cosas, quizás, si lo ignoraba, no le vería más. Me dormí, pensando en otras cosas. A la mañana siguiente, a eso de las 6 de la mañana, me desperté muy cansado, y algo adolorido. Me levanté apenas, y me dirigí al baño. Me fijé que tenía marcas en todo el cuerpo, así como moretones, y que me dolían demasiado. Me lavé, me vestí, y bajé a desayunar. Saludé a mi madre rápidamente, ya que no quería que viera mis cicatrices. Yo la quería mucho, y no quería preocuparla por cosas que, quizás eran de mi imaginación. Tomé desayuno rápido, alisté mis cosas, y me fui a la escuela. Pero él estaba allí. En todos lados. Al verlo, pude ver esa sombra, que me veía a la distancia. Esa sombra, que me había arruinado la vida. A esa sombra, que era mi pesadilla. La vi todo el camino, y yo trataba de ignorarla. Llegué finalmente a la escuela. Todos mis compañeros estaban reunidos conversando, lo cual despertó mi curiosidad. Llegué, y le pregunté a mi amigo Roberto sobre qué estaba pasando, y él me dijo algo que me dio un escalofrío. El chico, ese al cual nadie conocía, lo habían encontrado muerto en su habitación. Al parecer se había suicidado. Comencé a asustarme. A los minutos después, llegó la maestra, y todos entramos a clases. Toda la clase me la pasé mirando ese puesto vacío, pensando que quizás ahora seguiría yo. Todo el día, lo veía en el recreo, en la ventana, en la puerta, cuando salía, lo veía camino a mi casa, era todos los días, me estaba volviendo loco. Pero un día, cambió mi vida. Una vez que venía llegando del colegio, pude notar su ausencia. No le había visto todo el día, y comencé a pensar que se había ido. Iba feliz, pensando en que al fin se había acabado. Hasta llegar a mi casa. Pude notar que al abrir la puerta, no estaba mi madre, pensé que aún seguía en el trabajo, no lo sé. Subí mi habitación, y todo parecía normal. Hasta que... En la ventana, lo vi, pero esta vez, se le dibujó una sonrisa. Esa sonrisa, quedaría a mi muerte. Salí corriendo escaleras abajo, pero me percaté de que estaba en el primer piso, esperándome. Decidí voltearme, pero estaba allí. Enfrente. Con su sonrisa. Llegó tu momento. Entre sollozos le dije. No, tú no eres real, tú no existes. ¿En serio? Entonces, ¿cómo sientes ese miedo recorriendo tu espalda? No, tú no existes, le dije. Soy como el miedo que recorre tu cuerpo. Tú solo eres una pesadilla, le dije. Soltó una leve risa. No escaparás de mí. Desperté. Sentí una presión en mis brazos, y abrí los ojos. Algunos doctores me estaban tomando de los brazos y de las piernas, yo solo los veía. Los doctores me quedaron mirando. En eso veo a mi madre. Ella me abraza, y yo aún no entendía qué me había pasado. Solo veía a mi alrededor, y veía que los doctores traían una aguja, la inyectaron en mi brazo, y me dormí. Cuando desperté nuevamente, me di cuenta de que estaba en mi cama. Llamé a mi madre, y me contó qué había pasado. Me dijo, que a eso de las 9 de la mañana, la llamaron de la escuela, diciendo de que yo me había desmayado. Ella se asustó, y se dirigió a la escuela. Me dijo, que yo no despertaba, así que decidieron llevarme al hospital. Estuvo todo el día allí acompañándome.
Me dijo que a eso de las 7 de la tarde, comencé a convulsionar, y que los médicos trataron de controlarme. A los minutos después, desperté, y ellos decidieron anestesiarme. Esa historia me dejó impactado. Todo fue otra pesadilla. Me quedé en cama todo el día, y aunque no vi a esa sombra, pude sentir esa presión en mis hombros, que comenzaba a aumentar. Eran eso de las 2 de la mañana, y no quería dormir, por temor a encontrármelo de nuevo. Pero el cansancio me ganó. Esa vez, fue la última vez que volví a soñar. Soñé, que estaba sentado en una habitación, y que al frente, había una silla. La habitación estaba totalmente oscura, y sentía mucho frío. Pensé, que si mantenía la mente en otra cosa, no pensaría en esa cosa. Pero por más que traté, apareció. Sentado en la silla. Esta vez, su sonrisa era más notoria. ¿Qué se siente, estar tan cerca de la muerte? Me concentré, y tomé algo de valor. Tú no existes, le dije, no puedes hacerme daño. No puedo dañarte, pero puedo alimentarme de tu miedo. No te temo, le dije con valor. ¿En serio? Entonces, ¿cómo explicas que tus manos tiemblen, que tu espalda sude, y que no puedas ver nada más que mi sonrisa? Me quedé en silencio. El miedo es mi vida, y tu vida está llena de miedo. Tu vida me pertenece. Desperté totalmente ahogado. Me faltaba el aire, pareciese como si me estuvieran apretando el cuello, ya que por más que me esforzara, no podía respirar. En eso llegó mi madre, y me abrazó fuertemente. Pude calmarme, y volver a respirar tranquilo. Me preguntó qué me había pasado, y le dije que no sabía, que solo me faltaba el aire. Mi madre me miró, me dio un beso en la mejilla, y me dijo que durmiera, que ella se quedaría a mi lado. Me sentí más tranquilo. Al día siguiente, mi madre me dijo que no iría a la escuela, y que me quedará en casa mientras ella trabajaba. Me sentí tranquilo, pensé que si me quedaba en casa, ya no me lo encontraría. Me sentí aliviado un momento, encendí mi computadora, y me acosté en mi cama. Estuve buscando vídeos, y cosas así que me animaran un poco. Pero fue peor. Vi a un costado, y pude notar que había un vídeo que decía: misteriosa muerte de un adolescente. Abrí el vídeo, y no pude creer lo que veía. Era el chico. El de la escuela. Lo habían grabado, se veía la línea policial, las ambulancias y todo. Pero lo que había en la ventana. Era él. Estaba allí mirando a todos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Cerré la computadora de un golpe. Comencé a escuchar unos pasos. Caminaban, y se hacían más fuertes. Es él. Me está siguiendo. Me levanté para correr, pero se asomó a la puerta. Salté del susto. Comencé a gritar. Él estaba allí, parado, mirándome con esa sonrisa. Gritaba, pero nadie me escuchaba. Él se acercó a mí, lentamente con su sonrisa. Yo le gritaba que se fuera, pero él solo se acercaba. Se acercó a mi lado, y abrió sus ojos. Sus malditos ojos. Tan fríos y profundos. Tales como los de aquel chico. Se podía sentir la muerte en ellos. Se podía sentir el miedo cuando los mirabas. Me acercó a mi lado, y yo solo estaba inmóvil. Llegó a mi oído. Me susurró. Puedo sentir tu miedo. Abrí los ojos, y ya no estaba. Me senté en la cama, y me quedé recordando sus ojos. Esos ojos, que representaban mi miedo. Mi pesadilla. Mi final. Mi muerte. So insignificant. Sleep